La vida secreta de la Fórmula 1. Episodio 2. Durante más de 50 años han existido dos competiciones dentro de la Fórmula 1. Una sobre la pista, entre los pilotos, y la otra entre el órgano directivo y los ingenieros que diseñan y construyen los coches. Por esta razón, la Fórmula 1 es tecnológicamente el deporte más avanzado del mundo. Su ingeniería es más aeronáutica que automovilística. En Fórmula 1 existen reglamentos para todo: tamaño de los neumáticos, dimensiones del chasis, el tipo de motor, seguridad dentro de pista. La Fórmula 1 es como un juego de ajedrez que se juega a 300 km por hora. El límite. Este coche de Fórmula 1 fue construido por la escudería Williams en 1993. Es un FW15. Alain Prost ganó el Campeonato Mundial de Pilotos con él. Bajo su fuselaje de fibra de carbón yace un increíble mecanismo hidráulico controlado por ordenador. El FW15 posee control de tracción, control electrónico del motor, una caja de cambio semiautomática controlada por ordenador y suspensión activa. Sin asistencia electrónica sería imposible conducir este coche. Todavía está considerado como el coche de carreras más avanzado que existe. La suspensión controlada por ordenador, sumada a su inmensa potencia, le añadía al coche un nivel de complejidad tan elevado que el ingeniero podía prácticamente pilotar esta especie de avión a ras de suelo como le viniera en gana. Podía compensar el impulso, derrapar hacia el interior en lugar de hacerlo hacia el exterior. Tenía toda clase de ventajas. Este modelo es técnicamente tan adelantado que en muchos aspectos es el coche de carreras más avanzado que haya sido jamás construido, y muchas de sus características fueron posteriormente prohibidas. Al finalizar la temporada de 1993, el FW15 fue excluido de la pista. Al órgano directivo de la Fórmula 1, la FIA, le preocupaban tres aspectos de esta nueva generación de coches de carreras. Para empezar, la velocidad en la pista se había incrementado peligrosamente. Era imposible regular el software en el interior de los coches y el nivel electrónico del aparato parecía indicar que la habilidad del piloto había pasado a segundo plano. Una parte importante de la Fórmula 1 es demostrar la habilidad de los pilotos de carreras y ver lo buenos que son. Todos estos avances redujeron este aspecto, así que tenían que desaparecer. En realidad lo que ellos querían decir era: la Fórmula 1 no tiene nada que ver con los coches de carretera. Pero los coches de carretera son cada vez más importantes en Fórmula 1. Las grandes empresas de automóviles se han acercado a este deporte con la esperanza de que el glamour técnico de la competición empiece a notarse en sus productos. Juan Pablo Montoya, piloto de Williams, y el piloto de pruebas Marc Gené han venido al circuito de carreras de Valencia para deleitar a los invitados de uno de los más importantes patrocinadores de Williams. Este es un coche de carretera, equipado con tecnología electrónica punta para facilitar su conducción. Sin embargo, la asistencia más importante, la conducción y estabilidad asistida, será desconectada. Con el control de tracción apagado, la conducción del coche depende de la habilidad del piloto. De esta forma, pueden llevarse a cabo maniobras imposibles de realizar con el equipo electrónico en pleno funcionamiento. Cuando Montoya le arrebata el control del coche al ordenador, está dando un paso hacia atrás en términos tecnológicos. Silverstone, Inglaterra, otro circuito de carreras. Esta es la oficina de Montoya.
Un coche de Fórmula 1 es una especie distinta a las demás. Para empezar, no tiene puertas, y para ahorrar peso, ni siquiera lleva un motor de arranque incorporado. Cuando el motor arranca, marcha en vacío a la misma velocidad a la que conducimos normalmente. Comparado con el coche que Montoya conducía en Valencia, lleva incorporada poca asistencia electrónica. La asistencia permitida en los coches de Fórmula 1 ha sido prohibida, reinstaurada, modificada, restringida y en ocasiones simplemente escondida del escrutinio técnico. Los ingenieros siempre intentan ser más listos que aquellos que dictan el reglamento para la Fórmula 1. El gran problema con las carreras de Fórmula 1 de la segunda mitad del siglo XX es que los coches son cada vez más y más inteligentes y se corre el riesgo de que el conductor juegue un rol cada vez menos importante para ganar una carrera. Y eso no es bueno para las finanzas. Aunque los pilotos sean públicamente héroes publicitarios, dependen cada vez más de los ingenieros del equipo. Hoy en día los ingenieros pueden no solo controlar el vehículo que conduce el piloto, sino hasta cómo debe ser conducido. Los espectadores que contemplan por televisión la batalla entre los pilotos sobre la pista son el corazón de la Fórmula 1. Sin espectadores, los patrocinadores no se molestarían en comprar el espacio disponible en los coches, y sin el dinero de los patrocinadores, los equipos no dispondrían de fondos para invertir en la tecnología que amenaza con alienar a los espectadores. Sin embargo, sin tecnología no existiría Fórmula 1. Esta permanente contradicción pone en peligro la vida de este deporte. El problema apareció por vez primera en 1977, cuando una ventaja secreta, aparentemente invisible, hizo invencibles a dos coches. Desde finales de los años 70, los coches de Fórmula 1 se parecen cada vez menos a un coche y más a un avión. En lugar del coche compacto en forma de cigarro puro de otros tiempos, estos coches de última generación se convirtieron en extraordinarias piezas de tecnología secreta. Los pioneros fueron los siniestros Lotus negros modelo 78, diseñados por Colin Chapman. Escondían un secreto que muy pocos lograron comprender. El Williams FW24 es un descendiente directo del Lotus 78. Su diseño ha sido aceptado universalmente como la solución perfecta para un coche individual. El motor de 10 cilindros está instalado en la mitad inferior del chasis. Los conductos de refrigeración se encuentran a cada lado de la cabina. Detrás de estos se encuentran los radiadores del motor. No tiene abanicos de refrigeración cuando el coche está inmóvil. La caja de cambio semiautomática está fijada tras el motor. Soporta toda la suspensión y tracción de las ruedas traseras. Instalado entre el motor y el conductor se encuentra una bolsa sellada que contiene cerca de 100 litros de combustible. El fuselaje del coche es enteramente aerodinámico, moldeado de compuestos de fibra de carbón. El diseño de un coche de tracción trasera no ha cambiado en nada desde los años 30. El fuselaje es un cuerpo de acero llamado monocasco. El motor está instalado entre las ruedas delanteras. Delante del motor se encuentra el radiador, refrigerado con ventiladores. Detrás del motor se encuentra la caja de cambios. Un árbol de transmisión transporta la energía desde la caja de cambios a través de un diferencial hacia los ejes de las ruedas traseras. Un tanque de combustible de metal o plástico se instala bajo los asientos traseros. El conductor se sienta erguido a un lado. Para facilitar la conducción, se puede añadir al vehículo cualquier tipo de tecnología. Hubo un tiempo en el que los coches de carretera tomaban elementos prestados de los coches de carreras. Neumáticos, frenos, volantes, motores, todas estas piezas se probaban en la pista.
Con la llegada de los ordenadores, una revolución invisible ha tomado las riendas de la construcción y conducción de los coches. Un espacio como este está equipado con control de tracción y de estabilidad, frenos antiatasco, suspensión activa, caja de cambios electrónica, incluso una memoria digital de quién es el conductor. Pero la mayor parte de estos cambios no surgieron de la Fórmula 1. Durante muchos años, nadie en Fórmula 1 ha podido decir seriamente que el deporte automovilístico haya mejorado los coches de carretera. La mayor parte de lo que existe dentro de un coche de Fórmula 1 no tiene interés para los coches normales, pero es muy importante para los ingenieros. Frank Durney es un ingeniero, especialista en aerodinámica. Al soplar aire sobre una hoja de papel, está demostrando un hecho científico. Cuando el aire corre sobre una superficie, su presión cae y el papel se eleva en el aire. Las alas de un aeroplano utilizan este principio para poder despegar. Este era el secreto que los ingenieros de Lotus habían descubierto. Escondida bajo el negro fuselaje del coche se hallaba la estructura primitiva de un ala invertida. Los faldones de goma a ras de suelo aplicaban los conocimientos de las leyes físicas. El movimiento del coche impulsaba el aire estacionario hacia la parte de abajo y era acelerado por el ala inferior. Cuando el aire tomaba velocidad, la presión bajaba y el coche se pegaba más a la pista. Los faldones eran un intento de aislar esta presión del exterior. Lotus presentó un coche que empezó a ganarnos a todos. Obviamente poseía alguna característica técnica en particular que les otorgaba una enorme ventaja, y realmente no sabíamos qué era. Además, el equipo de Lotus siempre fue muy hábil para crear cortinas de humo. Nos hicieron creer que era un diferencial nuevo, y cada vez que el coche era retocado cubría la caja de cambios, y alguien se escabullía dentro del camión y salía con alguna pieza envuelta en un trozo de tela para distraer nuestra atención, porque en realidad habían descubierto una manera de generar 3 veces más fuerza gravitacional sin generar arrastre, lo que les confería una mayor sujeción. Además, tener un diferencial mejorado, como intentaban hacernos creer, no les habría otorgado una ventaja tan grande, incluso si hubiera sido perfecto. Finalmente hicimos un modelo en un túnel de viento y quedó demostrado que el efecto tierra era una ventaja enorme. Frank Durney ayudó a perfeccionar lo que Lotus había descubierto. El FW-107 de 1979 tenía un ala mejorada, pero Durney se dio cuenta de que el aire que entraba constantemente por abajo, destruyendo la succión, podría ser evitado instalando faldones corredizos. Los faldones de Williams no eran flexibles, sino rígidos, y se movían de arriba a abajo sobre una ranura en el flanco, asegurando el coche la pista en todo momento. Esta ventaja fue una revelación. Los faldones fueron prohibidos en 1981. Desde entonces, cualquier ventaja aerodinámica tenía que ser buscada a lo largo de cada centímetro cuadrado del fuselaje. Lo primero que golpea el aire es el ala frontal, y el ala frontal no es más que un ala de aeroplano invertida. Estas piezas de aquí reducen el aire atraído por la baja presión que existe debajo del coche, y cuanto menos aire sea atraído bajo el coche, la sujeción será mucho mayor. Estas piezas sirven para que el aire enfríe los frenos. Si los frenos no se mantienen refrigerados, la actuación del coche no será fiable, y es muy importante. Desafortunadamente, es muy fácil que el flujo de aire pase directamente hacia los flancos y hacia las alas traseras, razón por la que es muy importante mantener estas piezas. El motor también debe recibir aire. Este es un coche turboalimentado, así que está refrigerado con aire para enfriar el aire comprimido del turbo. Y por aquí tiene que pasar una mínima cantidad de aire. Todo el aire extra que salga por ahí producirá un mayor arrastre y le restará impulso a la corriente de aire, lo que significa que producirá un agarre menor. Así que, como especialista en aerodinámica, necesito que el motor esté tan caliente como esté permitido, porque eso le dará al coche una mejor actuación aerodinámica. Aquí nos enfrentamos al problema de dejar salir todo el aire caliente del motor.
desde los radiadores y al mismo tiempo mantener una buena fuerza de sujeción desde el ala. De esa manera, todo lo que tenemos ahí al frente está orientado para no perturbar el flujo de aire hacia aquí. Como podemos ver, el diseño de un coche de Fórmula 1 es científico, no estético. Incluso sin faldones y un vientre plano en lugar de una ala invertida, los especialistas en aerodinámica todavía pueden conseguir sujeción desde abajo del coche. Las alas frontales que cortan el aire son ajustadas para dirigir la proa hacia abajo. Esto mejora la sujeción, especialmente al tomar las curvas. El fuselaje está moldeado para atraer el aire. Si funciona bien, las alas traseras también lo harán. La sujeción sobre las ruedas traseras ayuda a mejorar el agarre. En un buen coche, todos estos elementos funcionan en perfecta armonía. En un mal coche, no. El problema con la sujeción generada por las alas superiores se denomina arrastre. El arrastre es la turbulencia de aire producida que sigue al vehículo. Este aire tiene peso y se resiste a soltar el coche. Es igual que tirar de una caravana a 250 km por hora. Si el ala trasera del coche genera una fuerza de sujeción, también se genera un arrastre adicional. Y dependiendo de la velocidad del coche, se necesitarán más caballos de fuerza para superar el arrastre producido. De esa manera, si se posee ventaja en caballos de fuerza, puede ser utilizada para producir un mayor agarre aerodinámico e inevitablemente un mayor arrastre, siempre y cuando corras a un par de kilómetros por hora más rápido que tu rival. Así que un motor más potente es definitivamente una ventaja. Durante los años 80, los motores de Fórmula 1 tenían la mitad del tamaño de los de hoy en día, pero eran motores turbo. Los motores turbo producen una potencia enorme. Con alas o sin ellas eran demasiado rápidos y fueron prohibidos. Los coches turbo utilizaban ordenadores de control muy complejos para evitar la explosión del motor. Con los turbo fuera de escena, los ingenieros encontrarían diferentes funciones para los ordenadores. Ahora podían concentrarse una vez más en la parte inferior del coche. En 1992, los ingenieros de Fórmula 1 se habían dado cuenta de que los ordenadores podían revolucionar la conducción de los coches. Por añadidura, no existían regulaciones al respecto. Las computadoras electrónicas digitales pueden procesar enormes cantidades de información a muy alta velocidad. Son perfectas para estabilizar máquinas inestables. El Eurofighter es una máquina inestable. Un avión de combate diseñado en la Guerra Fría. Está construido en base a 3 superordenadores. El piloto controla los ordenadores y los ordenadores controlan el avión. Sin la ayuda de los ordenadores, el piloto no podría pilotar porque no hay apoyo manual. Dependemos de esos ordenadores, pero afortunadamente nos ofrecen enormes ventajas. Una de las ventajas es que el piloto no tiene que preocuparse por movimientos que pueden estrellar o dañar el avión. Los ordenadores regulan constantemente lo que ha hecho el piloto, procesan información sobre el estado general del aparato y mantienen la estabilidad mientras el piloto se ocupa de pelear. El FW15 hizo algo parecido. No tenía muelles ni amortiguadores. En lugar de ello, impulsores hidráulicos controlados por un ordenador a bordo absorbían los impactos de la pista. El ordenador procesaba la información sobre lo que hacía el piloto y sobre la actuación del coche sobre la pista, miles de veces por segundo. Los impulsores recibían esta información y mantenían el coche exactamente a 6 centímetros sobre el suelo en todo momento.
La idea era la de mantener al coche a la altura óptima sobre el suelo, de modo que siempre se estuviera produciendo la máxima sujeción posible. Con muelles convencionales, cuando se accionan los frenos, el peso es transferido hacia adelante, la proa se inclina hacia abajo y la parte de atrás se levanta cambiando la estabilidad. Cuando se acelera el coche al tomar una curva, la parte de atrás se inclina y la proa se levanta, y eso altera el equilibrio del coche. Si fuera posible tener un sistema de suspensión activa que fuera rápido y efectivo para compensarlo, no importaría si se toma una curva a baja velocidad sin mucho efecto tierra o una curva a alta velocidad generando una enorme sujeción. El coche se mantiene a la altura óptima sobre el suelo. Ese era el objetivo de la suspensión activa y puede hacerte ganar segundos de ventaja. La suspensión activa fue prohibida en la temporada de 1994. A los ingenieros esto les pareció injusto. Previamente se habían impuesto prohibiciones por razones de seguridad. La suspensión activa, sin embargo, era una idea que podía aplicarse a coches de carretera y fue prohibida porque era una ayuda al piloto. No creo que la suspensión activa fuera una ayuda al piloto por sí misma. Mejoraba el potencial de actuación del coche, pero era una tecnología realmente muy interesante, que podría haber tenido usos comerciales. Creo que fue una lástima que esa mejora en particular fuera prohibida en Fórmula 1. Consideraron que el rol del piloto estaba siendo reducido y el piloto se estaba convirtiendo en algo así como un robot. Bueno, esa es una imagen exagerada. Así que se abrió un debate. O era el piloto o la ayuda tecnológica, el piloto contra la tecnología punta. Esa no es una pregunta fácil de responder porque ¿hacia dónde nos movemos? La Fórmula 1 debería intentar llegar a un compromiso. Los ingenieros son muy hábiles en recuperar terreno perdido. No importa la limitación que se les haya impuesto. Y hay coches que superan la velocidad posible en el circuito. Y eso es un hecho matemático. Era común. Existen curvas en todo el mundo que serían imposibles de utilizar si no hubieran regulaciones en cuanto a las alas y la aerodinámica, el poder del motor, la tracción y todo lo demás. Incluso sin faldones, sin turbos y sin suspensión activa, un coche de Fórmula 1 moderno puede generar suficiente velocidad y sujeción para superar su propio peso. Podría correr por el techo de un túnel muy fácilmente. La severidad de las reglas te obliga a ser cada vez más creativo. Te obliga a pensar en cualquier manera de encontrar un resquicio legal en la regulación que puedas explotar y acelerar aún más tu coche. Si está permitido, todo el mundo hará lo mismo. Así que tienes que pensar en alguien o en algo más. Y eso es parte de la diversión. En el instante en que un coche de carreras toca la pista, el diseñador de ese coche estará pensando como un artista. Y si podemos lograr que los proveedores del motor hagan ciertas mejoras, entonces sé qué detalles se puede mejorar. Así que es un cambio constante todo el tiempo. Y si como resultado un coche puede vencer la gravedad, no es nada sorprendente. La mayor fuente de esta tecnología es la aeronáutica. Piensa en la aeronáutica. Está basada en la aerodinámica. En ese campo también hay que ser creativo con los materiales, lograr que tus aviones sean los más ligeros y resistentes posibles, lograr que funcionen en condiciones extremas. Realmente no tiene nada que ver con los coches de carretera. Por otro lado, la Fórmula 1 es exactamente así. ¿Cómo puedes lograr que el coche sea lo más ligero y resistente posible? Y a la vez, ¿cómo lograr la mayor suspensión posible? De ahí el uso de la fibra de carbono. Este tipo de habilidades en cuanto a los materiales y la aerodinámica es un ejemplo de cómo están relacionadas entre sí las industrias que lo hacen posible. Existen ciertos requerimientos para un coche de Fórmula 1 que son los mismos que en un avión de combate. Buscas un peso muy ligero, un alto nivel de solidez estructural, un volumen reducido, un motor de gran potencia y los sistemas restantes dentro de un espacio muy reducido, con una capacidad aerodinámica y una eficiencia elevadas.
Todos estos elementos nos llevan a pensar que en términos de diseño existen aspectos en común en estas dos industrias. Y en realidad también se han empleado materiales en común, ya sean aleaciones de aluminio o titanio, y algunas de las técnicas de soldado y ensamblaje. Y recientemente, durante los últimos 20 años, materiales compuestos que incrementan la solidez estructural y reducen el peso. Eso no es nada nuevo. Las carreras de coches siempre han robado ideas de la aviación. Y a veces la aviación ha robado secretamente ideas de los coches. Desde los coches con faldones de finales de los 70 hasta los coches con suspensión activa de principios de los 90, los ingenieros de Fórmula 1 se han vuelto cada vez más herméticos sobre su tecnología. Al tiempo que este coche fuera prohibido en 1993, los pilotos de Fórmula 1 tenían un asistente secreto calificado a bordo. Un potente ordenador. Desde la chispa que iniciaba el encendido del motor hasta la decisión de cambiar de velocidad en una fracción de segundo, estaban controlados por un cerebro electrónico. El paralelo con el diseño aéreo era obvio. No solamente respecto a la silueta alada del coche de Fórmula 1 moderno, sino en la revolución electrónica que se estaba llevando a cabo en la cabina. Había que tomar medidas. Se decidió que la conducción asistida tenía que ser eliminada, porque tenía que ser así. El énfasis debía estar en el piloto, de modo que toda conducción asistida fue eliminada. Existía una alternativa, y era que la Federación Internacional de Automovilismo pusiera en circulación controles electrónicos que serían entregados con cada motor, pero pensaron que las compañías sentirían miedo al ver alterada su tecnología. Y por primera vez desde los años 30, las compañías de coches se acercaron a la Fórmula 1. Precisamente debido a su alta tecnología. Y los poderosos gigantes automovilísticos han aprendido las lecciones de la historia. Al final, la tecnología siempre gana. Los primeros aviones y coches fiables vieron la luz a principios del siglo XX. Cuando los aviones tenían este aspecto en los años 30, los ingenieros que trabajaban en ambos campos eran frecuentemente los mismos. Hombres como Richard Shuttleworth vieron que los aviones y los coches de carreras podían compartir y desarrollar tecnología en común. En 1935 pilotó un Alfa Romeo sobrealimentado en las pistas británicas de Castle Donington. Ganó la carrera. El legado de Shuttleworth es una colección de aviones de fama mundial. Estos aviones, que en su día fueran lo más avanzado, hoy resultan pintorescos. Pero en ese momento fueron la inspiración de los diseñadores de coches de carrera. En la industria aeronáutica, la resistencia y la flexibilidad son las dos cualidades más apreciadas y buscadas. Vemos que existe un parecido absoluto con las carreras de coches, porque ahí también se busca que los coches sean lo más ligeros y resistentes posibles. Estos paralelos se encuentran en todas partes, y no importa el lugar en el que los viejos coches de carrera sean desempolvados y llevados a una concentración. Los fantasmas de los antiguos aeroplanos acuden junto a ellos. Las cabinas de los coches se asemejan mucho a la cabina de un avión.
al igual que los amplios radiadores. Los motores refrigerados de alta potencia. Estos tubos de escape podrían pertenecer a un Hawk, un Rimrod o un Maserati. Ruedas radiadas que en ambos casos ofrecen fuerza y velocidad. Estructuras aerodinámicas que dirigen el aire bajo el tren de aterrizaje y fueron utilizadas en coches. Incluso detalles como el asegurar las tuercas con alambre para prevenir su caída por la vibración son comunes en ambos casos. Pieles de aluminio sostenidas por remaches, fáciles de quitar para un mantenimiento y reparación inmediatos. Los soportes para las alas de este biplano Avro Tutor de 1931 tienen el mismo perfil aerodinámico que los tubos de suspensión de este coche de carreras de Williams, construido 60 años más tarde. Principalmente, la aviación le demostró a los diseñadores de coches de carrera cómo se podían montar motores grandes de alto rendimiento en espacios reducidos. Los diseñadores de aviones aprovecharon cualquier elemento que pueda mejorar su funcionamiento. En 1934, la madera ofrecía un peso ligeramente menor y los aviones de Havilland lo aprovecharon. Pero lo que apuntaba hacia el futuro era el diseño. 3 Comets de Havilland fueron construidos para la carrera aérea de Inglaterra a Austria. Este es el avión que ganó la carrera. Grosvenor House. El estrecho fuselaje contiene 3 enormes tanques de gasolina. Detrás se sentaban el piloto y el copiloto, uno detrás del otro. Tenía 2 pequeños motores de 6 cilindros altamente afinados. Esta combinación de motores pequeños, fuselaje estilizado y astutos detalles como las ruedas retractables le hacía capaz de alcanzar una velocidad de 380 km por hora. Cinco años más tarde, reaparecería como el bombardero más veloz de la Segunda Guerra Mundial. El Mosquito. Los alemanes tenían prohibido el desarrollo de motores de aviación desde 1919. En sentido inverso a la situación normal, donde la tecnología aérea se aplica en los coches de carreras. Fueron los coches alemanes los que mantuvieron la tecnología motora a punto. En 1937, los aviones Messerschmitt eran equipados con motores Daimler-Benz de 12 cilindros sobrealimentados. Poco después se les añadió inyección directa. El paralelo con los motores de competición era obvio. Poco más de una década después de terminada la guerra, Mercedes-Benz había regresado a las carreras. Su W196 era casi invencible. El motor de 8 cilindros de inyección directa tenía un origen claramente aeronáutico. Diez años atrás, existía otra escudería que corría para la Alemania nazi. El Auto Union era muy diferente. Su diseñador, Ferdinand Porsche, estaba convencido de que trasladar el motor detrás del conductor mejoraría el diseño de un coche de carreras. Auto Union hizo su primera aparición en 1934. Eran únicos en su género. El tanque de combustible estaba situado entre el conductor y el motor sobrealimentado de 16 cilindros. Una estructura tubular transportaba refrigerante desde el radiador situado al frente hacia el motor en la parte trasera. La cabina del Spartan estaba enteramente basada en el diseño aéreo de esos días. En 1937, las carreras del Gran Premio, dominadas por los equipos alemanes, alcanzaban velocidades de hasta 320 km por hora.
Para limitar la velocidad, se introdujo una normativa regulando el peso de los coches a un máximo de 750 kilogramos. Se suponía que así se reduciría el tamaño y la potencia de los motores. Pero el desarrollo de una mayor potencia, de aleaciones ligeras, un mejor diseño y piezas más pequeñas hizo que las restricciones tuvieran poco efecto. Los más beneficiados fueron Mercedes-Benz. Los coches de Porsche tenían problemas incorporados. La suspensión revolucionaria y los altos y pesados motores hacían que estos coches fueran muy difíciles de conducir. La idea futurista del motor detrás del conductor se vería relegada durante casi 20 años. Año 1951. Jóvenes pilotos se codean con pilotos veteranos y cazadores de autógrafos. Durante todo el día, los equipos acuden a un viejo aeródromo llamado Silverstone para el Gran Premio Británico. Los coches se ajustan a las regulaciones de lo que ya se conoce como Fórmula 1. Todos los coches de la competición deben tener motores convencionales instalados al frente. Era un deporte caótico, principalmente para aficionados con dinero que iban a divertirse. No existía disciplina alguna y la organización dejaba mucho que desear. La falta de seguridad era absolutamente aterradora. El motor estaba en la parte delantera. El conductor llevaba una camiseta, un casco de lino y pantalones de algodón. Nadie llevaba cinturones de seguridad. No habían rampas ni espacios de seguridad. Y había más de 100.000 personas en Silverstone en el primer Gran Premio de la posguerra, separados de los coches por una cuerda. Es un milagro que no se hayan producido fatalidades en masa. Los espectadores detrás de las cuerdas no pudieron ver un coche amarillo ganar un gran premio. Las carreras de principios de los 50, los coches rojos, el color de competición tradicional de Italia, tenían los mejores motores y ganaron la mayor parte de las carreras. El dominio de Italia con Ferrari y Maserati en los años 50 estaba relacionado con el motor y la posición del motor frente al coche, y así es como era la Fórmula 1 en los años 50, con excepción de un hombre, un joven llamado John Cooper, que montó el motor en la parte de atrás, y ni siquiera en Fórmula 1, sino en Fórmula 3, que eran esos pequeños coches con un motor de motocicleta en la parte de atrás. Nadie habría podido suponer que algún día eso sería el futuro. El futuro de la Fórmula 1 después de la guerra empezó en 1947 detrás de un garaje en el suburbio londinense de Surbiton. El ingeniero John Cooper, en el centro de la pantalla, diseñaba y construía coches para lo que se conocía como la fórmula de carreras de los pobres, la Fórmula 3. Su idea para un coche de carreras era la de soldar juntas las partes delanteras de dos Fiat 500 de desecho y después añadir algunos tubos. Cooper instaló el motor detrás del piloto por la sencilla razón que en Fórmula 3 el motor de una motocicleta propulsaba el coche a través de una cadena. Y cuanto menor fuese la distancia entre la cadena y las ruedas traseras, mayor sería esta potencia. Con el peso del motor y el del piloto igualmente distribuidos entre las ruedas, estos coches estaban muy bien balanceados. Los coches de John Cooper se hicieron muy populares entre los pilotos aficionados que buscaban un coche barato y eficiente para los fines de semana. Era un ingeniero, sabía exactamente lo que hacía, conocía las ventajas de instalar el motor en ese lugar. Estoy seguro de que había visto los Auto Union, coches con motor trasero que existían antes de la guerra, y pensó que podía hacerlo mejor. Mónaco, el primer gran premio de la temporada de Europa. Los mejores equipos del automovilismo toman sus puestos para probar su valía en esa temporada. Webber en segundo lugar. En 1958 a Cooper le había ido mejor. Sus ideas se desarrollaron en los coches Fórmula 2 y finalmente en Fórmula 1. A pesar de tener menos caballos de fuerza que la competencia, los Cooper estaban mejor equilibrados y empezaban a preocupar a los italianos.
luchando fervientemente por la supremacía. Poco a poco, Cooper había terminado el trabajo que Porsche había empezado con sus Auto Union de motor trasero anteriores a la guerra. No ha podido alcanzar a Jeff Babins, que ha sido la revelación de la temporada al llegar en primer lugar a bordo de un Cooper. En muy pocos años, Cooper había entrado en Fórmula 1 con poco más de medio motor en cuanto a potencia, pero su concepción era mucho mejor que la del motor frontal, de modo que Colin Chapman, probablemente el ingeniero más creativo de la segunda mitad del siglo XX, copió esa idea para el Lotus. Jim Clark ganaría su primer campeonato del mundo en 1963 con el revolucionario Lotus 25 con Chapman de piloto. Si bien debió su inspiración a Cooper, tomó ideas prestadas de la aviación. El chasis 25 tenía una construcción de monocasco. Ahora el piloto estaba casi acostado dentro del coche, reduciendo el centro de gravedad y mejorando el flujo aerodinámico. Se ahorró peso, utilizando el motor y la caja de cambios como punto de apoyo para la suspensión trasera. El Lotus 25 asentó el creciente dominio de Inglaterra en la Fórmula 1. A finales de los 50 y principios de los 60, Ferrari copió la idea. Era imposible entrar en Fórmula 1 si no tenías el motor en la parte de atrás, porque cambió completamente tanto el peso como la manera de conducir. Era un coche diferente. El siguiente coche nuevo, o mejor dicho, su motor, hizo su aparición en 1967. Chapman y el diseñador de motores, Keith Digworth, hicieron del motor parte de la estructura del chasis, instalándolo directamente en la parte trasera. Yeah, that's fitting well. Beautiful. Yep, that's the job. Lovely. El motor era la estructura principal del coche. Eso era algo clásico en los aviones, y el estilo fue trasladado al Lotus 49, directamente desde la industria aeronáutica. En 1967, todos los equipos tenían el motor detrás del conductor, al estilo Cooper. Los Ferraris italianos y los primeros coches Honda habían visto el futuro. Pero la innovación de Chapman al utilizar el motor como una parte del fuselaje era invencible. El campeonato fue suyo. Ahora el énfasis se alejaba de la pista. Un juego tecnológico del gato y el ratón se desarrolló al tiempo que los que hacían las reglas intentaban anticiparse a los ingenieros. Coches con 6 neumáticos. Como este Tyrrell de Ford, intentaron reducir el arrastre de los neumáticos grandes. El Brabham de Bernie Ecclestone, a pesar de llevar un motor de alfa de potencia insuficiente, halló una manera de ganar, utilizando una hélice para mantener el coche pegado a la pista en las curvas. Era un aerodeslizador invertido. Corrió una vez, ganó la carrera y fue prohibido. Aunque era fascinante, esta batalla a puertas cerradas en fábricas cada vez más secretas solo podía llevar a un final.
Está claro que pueden construirse coches que no necesitan un piloto. Es posible programar los coches para que hagan cualquier cosa que tú quieras. Y si no puedes programar el coche, puedes controlarlo desde fuera de la pista con botones y controles. Pero a nadie le interesaría ver aquello. Desde principios del siglo XX, la industria aeronáutica ha compartido tecnología con los coches de carrera. Lentamente al principio y con creciente velocidad, los coches de pista se parecen cada vez menos a un coche y cada vez más a un avión. Lo que veo se asemeja mucho más al fuselaje de un avión que a lo que cualquiera conduciría por la calle. Siempre he pensado que si estuviéramos en 1942, Patrick Head estaría al frente de un equipo de ingenieros desarrollando un Spitfire o un Hurricane. Me imagino que en ese momento esa era la clase de ingenieros que intentaban llegar al límite. El Spitfire actual es un luchador tecnológico, repleto de sistemas electrónicos, que han empezado a revolucionar los coches de carretera. No existen motivos para limitar la tecnología de la Fórmula 1. Lo único que me preocupa es que no tenemos ni idea de hasta dónde queremos llegar. Es imposible dar marcha atrás y olvidar aquello que se ha descubierto. Hay que aceptar la tecnología. Lo importante es saber hasta dónde estás dispuesto a llegar. No es exagerado decir que actualmente los coches podrían ser equipados para correr por sí solos. Así no sería necesario tener pilotos. Pero en las carreras de coches no se trata de eso. Son una combinación del hombre y la máquina. En los aviones, el hombre y la máquina están unidos por la electrónica. El futuro del control de la aeronáutica no es la fuerza física o la habilidad, sino la conversación. Desplegar motores, control de altura, picados, frecuencias, picado, frecuencia, armamento. En el campo de batalla moderno existe demasiada información y los sensores del avión pueden procesarla íntegramente. Es muy fácil que esta información desborde al piloto, a menos que venga filtrada por ordenador y le dé un panorama posible de controlar desde la cabina, porque sin ella estaría completamente indefenso. Los mejores pilotos siempre han sido capaces de soportar el exceso de información. Los ingenieros de Fórmula 1 se han ocupado de ello. Desde el principio del 2002, el control de tracción electrónica ha sido legal en los coches de Fórmula 1. Apagar el control de tracción hace que esto sea posible. El control de tracción no significa que el coche sea más rápido, sino que la conducción es más fácil. Si quieres, puedes dar una vuelta con la tracción encendida y otra vuelta con la tracción apagada, si quiero saber si mi pie derecho es mejor que el control de tracción. Seguramente podré hacerlo muy bien durante un par de vueltas, pero a largo plazo y a larga distancia, el control de tracción te permite concentrarte en otras cosas, en frenar, por ejemplo. O cuando sales de la curva, puedes empezar a cambiar de marchas, porque sabes que el coche no girará. Eso es lo que hace la tecnología, te hace la vida más fácil. Nadie quiere que la Fórmula 1 se retire de la vanguardia de la tecnología, pero es un equilibrio muy difícil de encontrar. Existen mentes brillantes en Fórmula 1 y deberían concentrarse en encontrar una lista de regulaciones para asegurarnos de que ese equilibrio sea sostenible.